Bienvenidos a Discipulado Progresivo, una serie breve de estudios bíblicos de la Iglesia Roca Eterna en Gretna, Florida, con el ánimo de alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesucristo y equipándolos para la extensión del reino de Dios. Hoy nos va a corresponder el paso número 5, hablando de viviendo en el Espíritu. Muy importante, una vez que hemos conocido que hemos sido alcanzados por el Evangelio de Jesús, que reconocemos nuestra seguridad de salvación, reconocemos que estamos en luchas, reconocemos que tenemos la victoria. También debemos entender que la vida, como decíamos hace unos días atrás, la vida que corresponde al creyente no solamente es una vida bajo el señorío de Cristo, sino que también una vida continua viviendo bajo la guía, la dirección y el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que es lo que vamos a estar viendo, enfocándonos hoy en viviendo en el Espíritu. Eso nos va a dar la garantía de cómo nosotros poder expresar o cómo nosotros poder vivir diariamente bajo su dirección y su cuidado. ¿Ven? Así que comenzamos con quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues es la tercera persona de la Trinidad. Recuerde que amamos y adoramos a un Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que Dios nuestro Creador, Jesucristo nuestro Redentor y la tercera persona, el Espíritu Santo, quien vive ahora en el creyente y quien es la garantía de la vida eterna para nosotros. Somos sellados con el Espíritu Santo para poder entonces hasta que seamos adquiridos, si seamos redimidos completamente, entremos a la presencia del Señor. Él es quien hace la obra en nosotros y a través de nosotros. Él es quien ahora vive en nosotros, somos su templo, y también es quien nos empodera, nos capacita para poder vivir la vida cristiana. Alguien dijo una vez que la vida cristiana es difícil. En realidad la vida cristiana es imposible vivirla aparte de la presencia del Espíritu Santo. Por eso en otros lugares la palabra del Señor enseña que aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de Cristo, ni puede vivir la vida cristiana. Pudiera quizás hacer muchas obras buenas, pudiera quizás aparentar ser creyente, pudiera incluso tener la Biblia, conocer la Biblia tapa a tapa de forma intelectual, pudiera hacer muchísimas cosas que confundiría a las personas, sería lo que Jesús diría, muchas hojas, pero una higuera con muchas hojas, pero poco fruto. Es decir, que si no está el Espíritu Santo en él, no es posible que pueda dar el fruto evidente y de Dios en nosotros, y por lo pronto usted se da cuenta que al pasar el tiempo esa persona pues no se descarría y vuelve atrás y que se aparta, y que una evidencia de que nunca fue creyente, sencillamente no tener el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo cuando está en el creyente verdaderamente le empodera, le ayuda, lo fortalece. Si cae, falla, lo levanta, lo redarguye, lo pone de vuelta en el camino. Es quien nos da la capacidad de poder vivir la vida cristiana. Así que sin el Espíritu Santo, un creyente es como un carro que tenga un último modelo, con todo lo que tú quieras, pero no tiene motor, no tiene nada que lo pueda impulsar, y mucho menos gasolina, lo que le hace que pueda correr o pueda sencillamente echar a andar ese vehículo. Así somos nosotros cuando estamos apartados del Espíritu Santo. Somos personas que pudiéramos aparentar lo que tú quieras, pero no hay en nosotros la verdadera vida de Dios, que es el Espíritu Santo. Así que sin Él no podemos vivir la vida cristiana. Amén. Como dice la palabra del Señor, 1 Corintios 6, 9 y 11, al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ponga atención, no erréis, si no te equivoques, que, mira bien, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hasta ahí no nos daría quizás ningún tipo de esperanza, porque si miramos nuestras vidas, posiblemente caigamos en alguno de uno, dos, tres, quizás cuatro de estas características, ¿no? Si puede ser que usted diga, bueno, porque yo toda la vida he sido esto, aquello, lo otro. Sí, pero todo eso era antes de ser creyente.
No se trata de que usted viniera a Dios de forma perfecta. Dios te tomó como estaba en tu condición. Habíamos hablado ya de condición de perdido, de muerto, de ciego, de extraviado, de esclavo, de todo lo que tú quieras, pero la esperanza clara y la evidencia clara está aquí en el versículo 11. Dice, y esto erais, pasado, esto erais algunos. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya vienes a Cristo, el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nosotros, y es que dice que más ya, pero ahora ya hemos sido lavados. La sangre de Jesús nos lava, nos limpia todo pecado, y ahora nos deja dentro de un templo nuevo, limpiecito, que somos nosotros después de ser lavados por Cristo. Nos llena ahora con la presencia de su Espíritu Santo. Ya no tenemos por qué seguir siendo estafadores o ladrones o afeminados o seguir practicando lo que antes practicábamos. Nada de eso nos compete a nosotros ahorita, porque ya hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Y entonces dice, ya habéis sido santificados y separados, santificados. No somos santos completamente en el sentido que muchas veces la gente quiere ver o espera de nosotros, pero vamos en un proceso de santificación. Tiene dos vertientes, y vamos a ver. Una es que somos de la posición de nosotros ahora es que somos separados del mundo, de lo que antes éramos, a una vida para Dios. Y en ese proceso vamos santificándonos de forma activa. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es la obra de irnos santificando poco a poco y quitando todo aquello que no corresponde con nuestra vida cristiana, y acercándonos más y mostrando en nosotros lo que Él quiere que sea hecho para que sea más y más semejante, seamos y más semejantes a Cristo Jesús. Así que tres cosas importantes, o cuatro más bien. Una, que lo que éramos, lo que antes éramos. Y entonces las tres cosas positivas es que ahora hemos sido, ya pasado, hemos sido lavados, muy importante eso. Y en este proceso que estamos ahorita, de que hemos sido santificados y estamos siendo santificados todavía. Y lo otro que también ya ocurrió es que hemos sido justificados, ya estamos en paz con Dios. La única forma de que el hombre pueda estar en paz con Dios, que se ve ahora de forma justa, es eso, el intercambio glorioso que ocurrió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, tomó tu lugar, tomó mi lugar, pagó por nuestros pecados, y entonces nos dio a nosotros su justicia. Cuando hemos creído, se nos otorgó a nosotros la justicia de Cristo, la perfección de Cristo, cuando hemos creído. Por tanto, ahora, cuando Dios nos mira a nosotros, no nos mira como esos fornicarios, idólatras o adúlteros o lo que seamos antes, sino que ahora nos ve revestidos de Cristo. Por tanto, nos ve ahora justificados, nos ve ahora santificados, nos ve ahora lavados en el nombre del Señor Jesús. Y todo esto, esta acción es totalmente hecha por el Espíritu Santo de Dios. ¿Vemos? Así que es lo importante, que la gran diferencia que hace un creyente en una persona que decir realmente que cree, que tenga la presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Así que podemos quizás ver la obra del Espíritu Santo de dos maneras. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la persona o en nosotros antes de ser creyente? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo obró? O qué es lo que hace en la persona que no cree? ¿Okay? Cuando tú y yo estábamos en esa condición anterior, ¿cómo nos alcanzó? Dice que el Espíritu Santo, en palabras de Jesús en Juan 16:8, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá, esta es la función básica del Espíritu Santo a los no creyentes, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir, convence al mundo de pecado porque nos hace ver nuestra condición de pecadores. Convence al mundo, a toda aquella persona que no es creyente, de justicia, porque tenemos que estar a cuentas con Dios. Si no, de forma de estar bien con Dios, estar justificado, es de nosotros ver la justicia de Dios que fue pagada ahí en la cruz del Calvario, y por su amor nos da a nosotros, por su misericordia y su amor, nos da a nosotros la capacidad de ser revestidos y ser justos ahora delante de Dios, y no olvidarnos de que viene un juicio. Así que la persona debe saber, debe entender de que si sigue viviendo en su pecado y no viene a estar justificado con Dios por medio de Jesucristo, no toma en cuenta la obra de Cristo en la cruz, no nos queda más que una expectación, horrible expectación de juicio ante un Dios santo y puro que vendrá a juzgar al mundo al final de su tiempo. Pero tú y yo, como estaremos revestidos de Jesús, ya entonces estaremos justificados, por tanto no seremos culpables. Para aquella persona que desea seguir viviendo en su pecado, que rechaza la justicia de Dios allí en la cruz del Calvario, en la obra completa de Jesús, tendrá que enfrentar un juicio para poder ser lanzado al lago de fuego y enviado a una eternidad total y completa separados de Dios. ¿Ven?
¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo entonces? Cuando la persona sí es convencido de este pecado, cuando la persona es convencido de que hay de la justicia de Dios y la justicia que hay en Cristo, cuando la persona se da cuenta de que hay un juicio y quiere salir de bien, ¿no?, delante de Dios, no quiere verse envuelto en ese tipo de condición, pues debe ser receptivo y no resistir la obra del Espíritu Santo en su vida, para que produzca en nosotros esa obra maravillosa, ese gran milagro que todavía sigue ocurriendo día con día, que podemos ver cada vez que ver un bebé nacer, pues nos damos cuenta de un nuevo nacimiento tan grande, tan maravilloso. Así mismo ocurre en el sentido espiritual. La persona muerta en pecado, tocada por el Espíritu Santo, ahora nace de nuevo, ahora una persona totalmente diferente, cambia su conducta, cambia su carácter, cambia su caminar, su conversación, todo comienza a cambiar por una forma milagrosa. Uno dice, wow, ¿y esto qué cosa es? Bueno, es lo que dice acá la evidencia de lo que pasó, aquel evento importante entre Nicodemo y Jesucristo. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso podrá entrar de vuelta en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si no nace del agua, refiriéndose a la palabra de Dios, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y sigue diciendo, todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Y no te sorprenda si te digo que hay que nacer de nuevo. ¿Por qué? No te sorprenda porque era un maestro de la ley y no conocía siquiera este detalle tan importante. Hay que nacer de nuevo. No es por las obras que hagamos, no es por tanto conocimiento que tengamos. Hay que nacer de nuevo. Y el único que puede hacer ese gran milagro de adentro hacia afuera, ese nacimiento lo hace, provoca el Espíritu Santo en nosotros. Y la palabra que nos enseña, nos dice que somos pecadores, la palabra que nos dice que Cristo murió en la cruz, la palabra usada por el Espíritu Santo en nosotros produce ese maravilloso milagro del nuevo nacimiento. ¿Qué hace nosotros una vez que hemos creído? Nos pone, ahora nos bautiza, nos coloca, nos hace parte de un solo cuerpo. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12:13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu. ¿Para qué? Para constituir un solo cuerpo. Ya que seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, no importa, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, para formar parte de la iglesia universal. Una función importante que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos recuerda una vez más en Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, después de haber escuchado el mensaje de salvación, mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos has dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Ahora hay que reconocer que somos, decíamos al principio, somos templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3, 16, 17. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye, importante reconocer, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos santos, ¿ven? Como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos santificó, nos justificó y también nos tiene ahora, nos recuerda como soy limpiado por la sangre preciosa del Cordero. Recuerden entonces, Dios, somos su templo, estamos ahora, debemos tener cuidado de ese cuerpo que tenemos, que es el templo de Dios, de no usar drogas, de no marcarlo con tatuajes, de no abusar del cuerpo. Debemos cuidarlo, es el templo de Dios. Si destruimos el cuerpo de Dios, claramente esta es la posición acá, nos dice que Dios destruirá ese templo. Así que una palabra de tener cuidado. ¿Okay? ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces nosotros los creyentes una vez que ya hemos creído en Él? Pues tres cosas fundamentales, entre otras cosas. Hay más, pero son las tres fundamentales. El Espíritu Santo vino para enseñarnos, fue enviado para enseñarnos, nos ayuda y nos guía. ¿Cómo hace esta obra? Bueno, muy sencillo, nos enseña, dice Pablo, dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Además nos ayuda, dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y nos guía, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Amén. Así que, ¿cuál es la función nuestra entonces? Una vez que hemos sido sellados y hemos creído en el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, luego nos va a enseñar que debemos procurar tres cosas importantes: la llenura del Espíritu Santo, a diario, constante, andar en el Espíritu y luego producir frutos de manera espontánea. Procurar ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu. Por eso los digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Así que hay una guerra, como habíamos visto, entre la carne y el Espíritu. Nuestra función es no obedecer a la carne, no alimentar la carne, obedecer más bien el Espíritu para poder entonces sobrepasar la carne en nuestras vidas. Y en tercer lugar, pues, producir fruto de manera espontánea, forma rápida, de forma sencilla, de forma sin esfuerzo. Y es lo que nos dice en Gálatas 5, 22, 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si andamos de esta manera, hermanos, dice claramente que contra tales cosas no hay ley. Amén. Oremos entonces. Recuerden que hemos sido alcanzados cuando estábamos en una condición negativa. El Espíritu Santo vino, nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, nos bautizó en cuerpo de creyentes y entonces intercede por nosotros, nos guía, nos ayuda, nos recuerda, nos enseña, amén, y nos pide que todos los días pues busquemos la llenura del Espíritu Santo, que procuremos dar fruto constantemente y que procuremos agradar a Dios en todo cuanto hagamos. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, tu enseñanza, aunque breve, que nos ayude a llevar la esencia de cada una de estas doctrinas y cosas importantes que quieres que nosotros como creyentes aprendamos para poder crecer en la santificación, en la salvación, en la fructificación que tú quieres alcanzar en nuestras vidas. Te bendecimos, te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús.